titulado a esta palabra, y salió David. Y salió David. Si quieres tomar nota de este título, y salió David. Primera de Samuel, capítulo 17. El Señor me ha llamado la atención sobre el verbo salir. Quiero que imaginéis conmigo el cuadro que se nos describe en Primera de Samuel, capítulo 17. Es un texto que conocemos todos, por lo tanto no es necesario leerlo. El desafío de Goliat, el enfrentamiento en el valle de Ela entre los filisteos y la nación de Israel, comandada por Saúl. Abner era el capitán del ejército, Jonatán, hijo de Saúl, al lado de su padre. Sin embargo, por 40 días aquel gigante, aquel hombre de gran estatura, un descendiente de Anac, más de 3 metros medía, así que era imponente, el campeón de los filisteos. Había estado saliendo por 40 días retando a Israel. Era costumbre en aquellos tiempos dirimir algunas de las batallas en vez de peleando todo el pueblo, hombres contra hombres, a través de un representante de cada ejército. Ese fue el desafío. Y no solamente estaba provocando Goliat o los filisteos al pueblo de Israel, sino que era un choque de dioses. Era un menosprecio al Dios de Israel. Por eso en el desprecio, en la burla de el filisteo Goliat, David se indignó. ¿Quién es este filisteo incircunciso para estar desafiando a los escuadrones del Dios de Israel? Nosotros representamos al Dios de Israel. Y era una vergüenza, era un oprobio que por 40 días nadie, ni siquiera el rey Saúl o Jonatán o el gran soldado Abner, se atrevían a dar el paso al frente y representar a Israel para pelear contra aquel gigante. Hasta que llegó David. Indudablemente el Señor había preparado a David para ese día y tenía algo que le diferenciaba de los demás. Tuvo, a pesar de su juventud, la osadía de dar el paso al frente y decir: yo voy a pelear y el Señor, no yo, el Señor me va a dar la victoria contra este filisteo. No vio tanto que era gigante, sino vio que era un filisteo incircunciso, un hombre que no estaba en pacto con Dios, y él sí que estaba en pacto con Dios. Y en este cuadro, David salió. Diga conmigo: y David salió. ¿Salió? ¿De dónde salió? David salió de esa masa de soldados de Israel que estaban de alguna manera atenazados, que estaban paralizados por el miedo, que estaban con una vergüenza y un oprobio, pero nadie hacía nada. ¿Se pueden imaginar 1 mes y 10 días escuchando cada mañana, cada atardecer, las mismas palabras? El desafío que al no encontrar respuesta provocaba la risa, provocaba el señalamiento, provocaba el desprecio, la vergüenza de Israel. El mismo Goliat, con aquella voz que tendría de gigante, menospreciando a Dios, menospreciando a los israelitas, y todos los filisteos detrás de él, diciendo: bueno, pero no sois tan hombres, no sois tan guerreros, no sois tan valientes, no es vuestro Dios superior a nuestros dioses. Nadie se atreve a pelear contra nuestro campeón, no hay ningún campeón. 1 mes y 10 días, un día, otro y otro y otro, hasta 40, que fue cuando llegó el joven David. Aquel ejército estaba
abochornado. No era capaz de responder al desafío de conquistar aquella victoria. Porque individualmente ninguno se sentía pues fuerte, ninguno se sentía preparado para poder vencerle a aquel gigante. Era una responsabilidad individual. Si uno daba el paso al frente, pues podía ser culpable de la derrota o podía ser responsable, como fue David, de la victoria. Pero todos en ese momento, yo creo que un manto de incredulidad, un manto de desánimo se apoderó de todo el ejército, comenzando por la cabeza. Ustedes saben que muchas cosas bajan desde la cabeza, y el mismo Saúl y Abner y hasta quizás Jonatán bajó desde la cabeza en vez de fe, valentía, ánimo, todo lo contrario, desánimo, incredulidad. Cuando apareció el joven David, lo primero que le dijo Saúl fue: tú no puedes enfrentar a ese gigante. Tú no puedes, porque estaban midiéndolo todo conforme a los ojos naturales, a la razón humana. Y David estaba en otra dimensión, en una dimensión de fe, en una dimensión espiritual. Es como que David venía y no había estado esos 40 días en medio del ejército, y David venía con fe y con fuerza y combatió, contrarrestó el manto de incredulidad, el manto de desánimo que se había apoderado de todo el ejército de Israel. Saúl, yo me imagino a David: Saúl, entiéndelo, ni tú vas a poder vencer a ese gigante, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí. No se trata ni de ti ni de mí, se trata de Dios, se trata del Señor. El Señor lo entregará en nuestras manos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios de Israel. Él nos dará la victoria. Si hubiese, estoy convencido de esto, quizás no está de acuerdo conmigo, pero yo estoy convencido de que si hubiese tenido Saúl o Abner o Jonatán o cualquier otro, los mismos hermanos de David que estaban todos alistados para la guerra, si hubiesen tenido el corazón de ese niño, de ese joven, también la Biblia nos hablaría de su victoria. Quizás no sería David contra Goliat, sería Saúl contra Goliat, o Jonatán contra Goliat, o ¿cómo se llamaba el hermano mayor de David? No importa. Eliab era el hermano mayor. Eliab contra Goliat. El campeón allí era un reto de campeones. No era Goliat contra el campeón David, era Goliat contra nuestro campeón. Y nuestro campeón se llama Jesucristo. Nuestro campeón es el Dios Todopoderoso, el varón de guerra. Él es nuestro gigante. Las armas de David eran espirituales, su fe, el nombre del Señor. Tú vienes a mí como espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien te entregará en mis manos. En el nombre del Señor. Esas eran las armas de aquel joven. Así que David salió de un ejército que no podía moverse porque estaba paralizado. Y quiero aplicar desde el primer momento, porque este definitivamente es un mensaje profético. Quiero deciros, hermanos, que hay muchísimos retos, muchísimos valles de Ela, valles de decisión, desafíos para nosotros que somos el ejército de Dios, a nivel individual, a nivel de pueblo, a nivel de congregaciones, a nivel de familias. Tenemos diariamente y en momentos específicos valles de Ela, momentos de decisiones, momentos de guerra, momentos donde tenemos que dar un paso hacia el frente, y hay en muchas personas parálisis. Tristemente hay que reconocerlo. No se atreven a dar el paso porque quizás tienen indolencia o comodidad. Estoy describiendo males que se ciñen sobre nosotros. O incredulidad, desánimo, pasividad. Esa no es mi guerra. Ya aparecerá otro que lo haga. Pero Dios te está esperando a ti y me está esperando a mí. No es por lo que nosotros seamos, es porque Él
está en nuestra vida. Él quiere que venzamos gigantes. Él quiere usarnos para tocar vidas. Él quiere usarnos para derribar murallas, fortalezas antiguas. Y a veces hay como silencios en el ejército de Dios porque nadie sale. Es fácil quedarnos en medio de la multitud, de la masa. Quizás amparados en el número, amparados en lo que otros no hacen o en lo que otros sí hacen. Pero estamos en tiempo de resoluciones donde tenemos que dar el paso y salir y exponernos y arriesgarnos. Quizás eres tú que tienes que orar por ese enfermo. Quizás eres tú que tienes que amar a esa persona que está a falta de cariño. Quizás eres tú el que tienes que darle esa ofrenda a un necesitado. Quizás eres tú el que tienes que predicar el evangelio en esa plaza. Quizás eres tú el que tienes que adoptar ese niño huérfano. Quizás eres tú el que tienes que aceptar el llamado a las misiones o a ser un adorador. Quizás eres tú el que tienes que sumarte a algo que el Señor está haciendo. Rompamos con la pasividad, rompamos con el temor. Entendamos que hay mantos sobre nuestra tierra que nos pueden paralizar. Esta semana escribía un hermano desde Nueva York algo muy interesante. Decía: en Occidente no te matan por la fe, pero te matan la fe. No te matan por tu fe. Hay otras formas de persecución, de rechazo, de cierre a algunas estructuras sociales. Pero no vivimos en un país donde te matan por creer en el Señor. Gracias a Dios tenemos libertad de expresión, de fe, de práctica. Pero te matan la fe si no estás muy alerta por el aluvión de ideas incrédulas, por la impiedad, la inmoralidad, la inmundicia, el consumismo, el hedonismo, y todas esas cosas pueden asfixiar la fe. ¿Hay una batalla contra la fe o hay una buena batalla de la fe también? Quizás incluso más peligrosa. Porque si estamos en un momento de persecución, la fe de todo el mundo, los que son auténticamente cristianos, se activa y se aviva. O estás por el Señor o niegas al Señor. Y si estás por el Señor, ya sabes que te puede costar la vida. Y ante eso te agarras a Dios y tu fe es purificada como el fuego, se fortalece. En cambio, en el ambiente en el que vivimos, es sutil enredarse, como digo, acomodarse, justificarnos, esperar que otros lo hagan, echar la culpa a los pastores, echar la culpa a los padres, echar la culpa al gobierno y esperar que algo pase en el valle de Ela. Pero David no esperó que algo pasara en el valle de Ela. David salió de estar bajo ese manto de incredulidad, de desánimo, de parálisis, de temor, y le creyó al Señor. Y creo que es el tiempo de que nosotros también salgamos. Para mí, lo que hicimos en España Oramos por Ti, aquí por ejemplo en Murcia, es un salir, es un pronunciarnos. Pero no solamente salir a la calle, es activarnos por el Señor. Es creer que Dios puede hacer cambios en nuestras ciudades, puede hacer cambios en lo que hasta ahora no se ha visto que se empiece a ver. Pero hay muchos que no salieron. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Pero sí lo entiendo. Pero no hay justificación. Son momentos santos, son momentos donde Dios llama. Lo que pasa es que hay una criba, hay una prueba, hay una selección, como pasó en los días de los 300 de Gedeón, que ante ese oprobio que vivía Israel contra los madianitas, quiero decir, contra los madianitas, lo primero que se gritó es:
quién es valiente, quién está dispuesto, quién quiere ir a la guerra, y los que no quieran ir porque tienen viñas, porque tienen miedo, porque tienen esposa, porque tienen casa que estrenar, en este momento que se vayan. Y se fue una multitud, atemorizados o desanimados, o que querían estrenar su viña, estrenar su esposa, estrenar su casa, y se quedaron otros dispuestos. Y de los dispuestos, no todos pudieron ir al monte a pelear esa extraña batalla de los 300 de Gedeón. Es decir, estamos en días donde hay momentos y hay llamados que nos prueban. Tenemos que ser muy sensibles al Señor, a la voz del Señor. Si te quedaste por el Barça, por la final de la Champions, tienes que arrepentirte. Delante del Señor llorar tu pecado. Si te quedaste por un compromiso familiar, tienes que pedirle perdón al Señor. No entendiste el momento, la batalla que se vivía. Quizás no puedes ir a lo de Madrid por alguna razón, por alguna fuerza mayor, pero en tu corazón estate conectado con el pueblo. Entiende que vivimos momentos tan trascendentales en España, en nuestra nación. Y tenemos que salir de la pasividad, tenemos que salir de la cobardía, tenemos que salir del no puedo o no se puede o no sirve para nada. Todo sirve. Quizás son pequeños golpes que van rompiendo la dura roca. Quizás son como palazos que ante una gran montaña uno dice, no sirven prácticamente para nada. El Señor dijo que moveremos montañas por la fe y que con nuestra oración moveremos montañas. Pero mientras las montañas no se mueven de una, metamos la pala y quitemos la arena. Hagamos lo que podamos. Que cuando nos demos cuenta, cuando nos vengamos a dar cuenta, aparece el Espíritu del Señor que le dice a ese monte, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de los ungidos de Jehová? Quítate. Pero no esperemos que el Señor haga el milagro sin valientes como David. Que salgan, que den el paso. Os pongo un ejemplo. Volviendo al caso de David. Nosotros cantamos, y lo dice la Biblia, que el Señor sacó a David del anonimato. Que el Señor sacó a David de detrás de las ovejas. Lo sacó del aprisco. Y lo cantamos. Pero si te vienes a dar cuenta, Dios lo sacó, pero David tuvo que salir. ¿Me está entendiendo usted? Y a veces estamos esperando que Dios nos saque, que Dios lo haga, que Dios mueva la montaña, que Dios traiga la cosecha. Sí, Dios va a traer la cosecha, pero mientras tanto, si todavía no puedo sembrar, voy a quitar las piedras de la tierra y voy a dejar un terreno mejor preparado para la siguiente generación. Voy a abonar el terreno, voy a sembrar la semilla cuando pueda sembrarla. Y que sea Dios que traiga la cosecha. Pero yo tengo que salir a trabajar. Yo tengo que salir a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Yo tengo que salir a predicar. Haré mi parte y Dios podrá entonces trabajar en una forma maravillosa como Él sabe trabajar. Entonces, claro que fue Dios, el que sacó a David del anonimato. Claro que fue Dios el que sacó a David de detrás de unas poquitas ovejas, pero también vemos a este joven que él decidió salir y se arriesgó por el Señor y dio un paso por el Señor. Ahora viene el tiempo del colaboratón. La semana que viene empieza el 14 de junio y Dios proféticamente nos habla, así como en el colaboratón pasado. Este año estamos con este lema, victorias gigantescas. Y en el colaboratón anterior estuvimos hablando de los gigantes que había en Hebrón. Eso no, Sesai, Talmai. ¿Os acordáis que vimos cómo Caleb venció a esos gigantes? Y ahora estamos en la batalla de Ela, en la batalla de David contra Goliat. Y cuando estemos en ese tiempo, en ese llamado, ¿cuántos guardan silencio? ¿Se quedan en el anonimato? ¿Se quedan
en la pasividad. Porque dicen, yo no puedo dar una ofrenda. Porque dicen que otros lo hagan, otros lo harán. Dios lo hará. Y sin darnos cuenta, es un momento de prueba. Es un momento en el que el Señor está diciendo, sí, pero ¿quién sale a pelear contra el gigante? ¿Pero quién sale y rompe el silencio? ¿Pero quién sale y rompe con ese manto de incredulidad, con ese manto de desánimo y me permite a mí obrar grandes victorias? ¿Quién va a dar la victoria? El Señor. Pero el Señor siempre se quiere usar de los David. Dios se quiere usar de los que salen, de los valientes, de los que dan el paso. ¿Está entendiendo la palabra del Señor? Creo que no es nada complicado en esta noche lo que Él nos está hablando. Dice en el capítulo 17, versículo 55. Cuando 17:55, cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por tu vida, oh rey, no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Ahí va David con la cabeza del gigante en la mano. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. No sabían de qué familia venía, no tenía pedigrí, no tenía nombre famoso ni familia famosa. De Belén, de un pequeño pueblo de Israel, el octavo hijo de Isaí, de tu siervo Isaí. ¿Quién es Isaí? Porque incluso estuvieron averiguando, oye, ¿y ese joven de quién es? ¿De dónde sale? ¿De qué denominación? ¿De qué movimiento? ¿En qué instituto teológico estudió? ¿Qué empresa tiene? ¿Quién le avala? ¿De dónde sale este? Pues David salió del anonimato. Pues David salió de una casa humilde, de un trabajo cualquiera, pastorcito de unas pocas ovejas. Pero dice en el versículo 55, cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo, ¿de quién es hijo? ¿Quién es este? Y es hora de que el mundo se pregunte, ¿y quiénes son estos? Este puñado de locos que están haciendo con nada, que están haciendo con sus pobres fuerzas lo que otros no hacen con sus muchas fuerzas. ¿Y quiénes son estos? ¿Y cómo se atreven a hacer lo que están haciendo, a decir lo que están diciendo? Es hora de que se pregunten, oye, como de Juan el Bautista, que estaba ahí en el desierto predicando el arrepentimiento y en el Jordán, predicando el arrepentimiento y denunciaba el pecado de unos y de los otros, y se preguntaban, ¿y este quién es? ¿Este quién le autorizó? ¿De dónde ha salido este? Pues Juan salió del propósito de Dios. Juan salió de estar lleno del Espíritu Santo porque le buscó al Señor en un desierto. Juan salió a hacer lo que el Señor le había profetizado que él tenía que hacer. Y cuando le preguntaban, ¿y quién eres tú? Juan decía, ¿qué importa quién soy yo? Aquí lo que importa es el que me envía a decir lo que yo estoy diciendo. Amén, hermanos. Así que lo importante no es ni David, ni Juan, ni María, ni Lucía, ni Paco, ni Emilio. Lo importante es que salgamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Puedes darle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Pero ¿quién es este? Pero estamos en el tiempo, mis hermanos, de los pequeñitos, de los anónimos, de los que no se quedan, no se aclimatan, no se conforman, le creen a Dios, se arriesgan por Dios, se entregan por Dios, porque el Señor quiere hacer grandes cosas, victorias gigantescas. El Señor quiere hacer algo en España. Es el tiempo que habíamos esperado, es el tiempo de salvación, es el tiempo donde Dios nos va a respaldar, es el tiempo donde vamos a predicar y Él nos va a dar las palabras. No sé cuántos se convertirán, pero Él estará en nuestra boca para que seamos profetas. Oraremos
oraremos por los enfermos, veremos los milagros, salgamos y oremos por los enfermos, hablaremos con gente clave que Dios nos ponga en el camino. Él abrirá puertas celestiales especiales. Y a lo mejor te vas a encontrar en situaciones que dices, pero ¿esto qué es? ¿Qué hago yo aquí? Como no se me olvida el testimonio de una hermana de México, que cuando fui a predicar la última vez vino a hablar conmigo. Y ella me contó su experiencia. Me contó su experiencia que el Señor le mandaba a predicar a un hospital. Entonces, fuertemente sintió ese llamado de ir a predicar al hospital. Y un día que le tocaba ir como siempre, amaneció con fiebre. Así que decidió lógicamente de quedarse. Pero el Espíritu Santo le insistía que ese día tenía que ir a predicar. Iba a las habitaciones a hablar, a consolar, a llevar cariño, amor, a llevar una palabra a la gente que estaba en el hospital. Pero estaba con fiebre, Señor. Así que el Señor le dio la fe y le dijo, tú ve que yo te voy a sanar. Se vistió porque el Espíritu le impulsaba y se vistió y fue hasta con calentura, con fiebre para allá, para el hospital. ¿Cuál fue su sorpresa? Que ese día había un revuelo enorme porque el presidente de México, no sé si era Felipe Calderón, no recuerdo cuál era el nombre del presidente, pero había ido como parte de esos viajes, de esas salidas que hacen los presidentes para ver un nuevo funcionamiento en un hospital o estar cerca de los enfermos. A ese hospital donde ella iba a predicar, ese día estaba ahí el presidente. Entonces el Señor la movió y le dijo, métete en medio de la cola de gente. Estaban los guardaespaldas. Métete en medio de la cola de gente. Le desapareció completamente la fiebre, se metió en medio de la gente que estaban los guardaespaldas haciendo el paso para el presidente de la nación, y ella consiguió estar en primera fila. Así que el presidente iba saludando a unos y parándose, y saludando a otros y parándose, y cuando llegó donde estaba ella, no siguió andando, sino que le dio 2 besos y le preguntó, ¿cómo está usted? Y entonces el Espíritu la tomó a ella y le dio una palabra de Dios al presidente. En ese momento ahí le dijo, de parte del Señor, le vengo a decir, y le dio un mensaje. La hermana me lo contaba a mí, una hermana humilde, una hermana que tú dices, bueno, ella va a ser usada por Dios para llevarle una palabra al presidente en unas circunstancias así. Sí, porque estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Salió de la cama, salió de la casa, se fue para el hospital y Dios la pudo usar. Una hermana anónima, no me acuerdo ahora ni de su nombre, pero le dio un mensaje al presidente. El presidente le dijo, ¿sabe usted? Allí mismo, en medio de las fotos y de la gente, que lo que me está diciendo, ya son varias personas que me han dicho lo mismo, se ve que Dios me quiere hablar. Y siguió, gracias, y siguió su viaje. Y ella se volvió a su casa con una satisfacción enorme. ¿Qué tal? No estoy diciendo con eso que si estás enfermo no te cuides, no te cures, pero ¿qué tal si ella hubiese desobedecido el impulso de Dios a salir? Qué bonito que ella fue valiente y la usó. ¿En qué cosas nos puede usar el Señor? Hoy andaba por las calles de Murcia, iba hablando en lenguas, iba orando. Tenemos que pisar la ciudad, tenemos que ver la necesidad de las personas, tenemos que darnos cuenta de que hemos de estar allí como sal, como luz, y que Dios nos va a dar encuentros y Dios nos va a dar oportunidades de hacer algo, de matar gigantes y ayudar a gentes que están tan necesitadas. Usted, no otro, usted es un valiente que Dios quiere usar. ¿Quién soy yo? Pues lo mismo van a decir, ¿y quién es este? ¿Y qué importa quién soy yo? Lo que importa es el Dios que vive en mí. Aleluya. Amén, amén. Sí, Señor. Creámosle. Amén. Pero necesito estudiar en un instituto bíblico, tener un título, que sea un líder de la iglesia, que lleve tantos años en la iglesia, que, hermano, con lo que usted forme, se prepare, se llénese del Señor, pero con lo que usted tiene, Dios le va a usar. Solo es disponernos, solo es estar en una comunión con Dios, diciendo, Señor, en este día no me quiero quedar en medio de la masa, en medio de un pueblo
que se engorda, se alimenta, pero no hace nada. Yo quiero llevar fruto. Yo quiero salir a mi valle de Ela. Tomar las decisiones, tomar el desafío. Ser valiente. Dile al que está a tu lado, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero, atención en esto, con esto quiero terminar. David no salió de una gran familia, no salió de ninguna institución religiosa, no salió de un ejército donde fue debidamente preparado como el gigante y el campeón. No, asombró a todos. Pero David salió de 3 lugares de donde tú y yo también tenemos que salir. Número 1, David salió de una fuerte relación personal con Dios. ¿De dónde ha salido este? Bueno, déjame decirte, ha salido de la presencia de Dios. Tenía una relación con Dios diaria. Era un hombre de adoración que le ministraba al Señor con sus cantos. Con su música era liberado el rey. ¿Os acordáis? Saúl, cuando era endemoniado, lo traían y David tocaba el arpa. Y David, de alguna manera, provocaba que la presencia de Dios llenase esa habitación y el demonio huía. Era liberado el mismo rey. Hermanos, tan enajenado, tan absorto estaba Saúl, que cuando David era usado, ese jovencito lo llevaban y ministraba y quedaba libre y todo lo demás, ni reparaba Saúl lo suficiente en David, porque en esta ocasión, frente al gigante, ni conocía al que había sido escudero, al que había sido sirviente, ni lo reconocía. Pero la Biblia no miente, dice que David le había servido en el palacio. Que dijo que se quedara allí, dice la Biblia que David iba y venía de casa de Isaí al palacio, de casa de Isaí al palacio, y ayudaba a que el rey se mantuviese cuerdo. Pero yo veo que Saúl estaba en este momento de su vida, tan afectado, tan desestructurado, que ni reparaba en ese muchachito, hasta que ahora ve que está viniendo con la cabeza del gigante en la mano. Cualquiera podía venir con la cabeza del gigante en la mano, cualquier guerrero, cualquier gigantón, pero aquel músico, pastor, con un zurrón, con una onda, ¿quién es este? ¿De dónde ha salido? Pues déjame decirte, él ha salido de ser un adorador. Él ha salido de ser un hombre de la presencia de Dios, de una relación personal con Dios donde le ha conocido, donde se ha desarrollado su fe, se ha desarrollado su vida espiritual. De ahí ha salido David. Y de ahí tenemos que salir cada uno de nosotros. Cada día, hermano, usted salga a la calle a trabajar, a enfrentar los desafíos de la jornada, pero sobre todo, salga de la presencia de Dios. Conozca al Señor, adórele, tenga una comunión, una vida íntima, que no sea que le oigamos de oídas, que en una forma personal sepamos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Porque David tenía claro quién era Él, en Dios. Como hombre de Belén, menospreciado, 8º hijo, vino el profeta y ni le invitaron a la fiesta. Dígame usted, si no era para que David cargara ofensa, pobre de mí, ay. Pero David no estaba ni con queja, ni con lamento, ni con baja estima, ni con nada de eso. David estaba seguro de quién era en Dios, que Dios tenía un plan para su vida. ¿Usted cree que Dios tiene un plan para su vida? ¿Que Dios tiene un propósito con su vida? Usted vale el sacrificio de Jesús. Tú eres alguien importante para Dios. Tú no estás por casualidad en su reino. Hay un plan para ti. Eres parte de un propósito. Eres parte de una gran obra. Ocupas un lugar en el corazón de Dios. ¡Ánimo! ¡Anímate! Mira que la vida en Dios es para hacer sus obras, ver sus victorias, dar fruto. Hay gigantes que te esperan. Hay cabezas que tienes que cortar tú. Hay bocas que se tienen que quedar abiertas diciendo, ¿y quién es este? ¿Y quién es esta? No te estoy hablando con esto de que vayas a estar hablándole al rey Felipe. ¿Entiendes? Si esa es la voluntad de Dios, tranquilo que como con la hermana que te he contado, Dios te abrirá una puerta.
Y acabarás hablándole al rey Felipe. Para Dios no hay nada imposible. A lo mejor las grandes cosas, los grandes desafíos, los grandes gigantes, es educar a ese hijo que Dios te ha dado, que ahora parece tan rebelde y mañana va a ser un gran evangelista. A lo mejor ese desafío va a ser amar a ese vecino insoportable y que acabe rindiéndose a Cristo, o acabes tú con una paciencia de elefante. No lo sé, pero hay cosas que te esperan. Amén. Veamos la vida desde esta perspectiva, porque es verdad, es verdad. Estamos en el corazón de Dios, en el hueco de la mano de Dios. Nada escapa de su cuidado. Él tiene un celo tremendo de nosotros y tiene un plan que quiere cumplir. ¿De dónde salió David? Número 1, David salía de una relación personal con Dios, de la presencia. Era un adorador, era un hombre de la presencia, era poderoso en el espíritu. Sí lo cogió. Amén. Número 2, salió de experimentar victorias personales y de ayudar a otros también a vencer. Cuando David enfrenta a Goliat, sabemos todos que lo hace sobre la base de las victorias personales que él ya había tenido. Miren en el capítulo 17, versículo 34, para entender mejor en el 33. Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Si está la iglesia conmigo, denme un amén. Verso 34. Pero David respondió a Saúl. David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él. ¿Qué hacía? El verbo salir. ¿Os dais cuenta cómo este mensaje Dios nos está animando a salir, a salir, a salir? Yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¡Ah! Las victorias de David en el pasado le alentaban para enfrentar al gigante en el presente. Cuando David estaba allí pastoreando esas pocas ovejas y aparecía un león, un oso, que arrebataba un animalito, ¿qué hubiesen hecho la mayoría de los pastores? Uno menos. Que le aproveche, ¿no? Mejor que voy a apacentar en otro lugar. O avisaré a mi padre que me ponga más gente a mi lado para guardar a las ovejas. ¡Qué loco salía tras él! ¿Usted hubiese salido detrás del león? ¿Usted hubiese salido detrás del oso? Pero porque David salió aquí en el campo, luego salió en el valle de Ela. O sea, Dios nos va entrenando con victorias pequeñas que nos capacitan para victorias mayores. A lo mejor tu victoria es vencer el temor, el miedo a hablar, la baja estima. A lo mejor tu victoria es vencer la pereza, ese gigante que vas a vencer mañana. Lo vas a vencer sobre la base del león y del oso. Lo vas a vencer porque has salido detrás de un león, de un oso, de algo. Estoy seguro de que los jóvenes, por ejemplo, que están aquí, tienen su león en el instituto. Cuando te ofrecen algo indecente, cuando te invitan a una fiesta, cuando te intentan robar la fe, cuando te intentan seducir un chico, una chica. Eso es un león, eso es un oso. Y no tienes que ver como, ay, mejor que yo estuviese en un instituto cristiano, rodeado de gente que tenga al Señor. Pero espérate,
Dios te ha puesto allí en ese instituto, Dios te ha puesto allí en esa universidad o en ese trabajo donde estás ahora, precisamente para marcar una diferencia, para hacer luz, para que puedan conocer a Cristo. Y eso te va a entrenar, eso lo ha permitido Dios en tu vida. Míralo como un león, míralo como un oso. Sal y enfréntalo, da la cara. No te avergüences de Cristo, no seas religioso, no te pongas ahí como sacando un crucifijo. Lucifer, Lucifer. No, con naturalidad, pero tienes que decir, yo temo a Dios, yo amo a Dios, yo no creo en esas cosas, yo no practico esas cosas. Ahora que han estado los niños y hasta algunos jóvenes con esto del Charlie, pues los niños cuando le han dicho a sus compañeros, eso no viene de Dios, eso es malo, eso invoca a Satanás, eso invoca al diablo, han tenido oportunidad de manifestar su fe. ¿Sí o no? Y hay momentos que te puedes callar o hay momentos que puedes dar el paso y salir al frente y hacer algo por los demás y hacer algo por el Señor y vencer eso que hasta ahora no has podido vencer. A lo mejor tu león, tu gigante es que te atrevas a confesar un pecado y a buscar ayuda y a romper con algo que te está venciendo. La Biblia dice que no tenemos que ser vencidos por nada, sino más que vencedores. Vencer con el bien, el mal. Pero sin victoria personal, ¿cómo voy a hacer parte de otras victorias mayores? No puede ser. Entonces, ¿de dónde salía David? Pues David salía de vencer al león, de vencer al oso, de ayudarle a Saúl a vencer a sus demonios. Porque también el Señor quizás te va a poner, yo siento un llamado a ser pastor o a ser evangelista o a ser misionero y tú estás esperando la oportunidad y se te está pasando la vida y los años y no te das cuenta de que hay un Saúl endemoniado cerca tuyo que le tienes que ayudar. ¿Lo ves? Y a veces a nosotros nos pasa que vienen personas, especialmente me acuerdo del caso de una hermana que hace poquito me decía, pastor, yo tengo un llamado, me decía la hermana cincuentona, yo tengo un llamado misionero a la China o a la India, no sé a dónde me decía, allí a ayudar, no sé qué, no sé cuánto, se había leído unas cuantas biografías y todo eso, está muy bien hermana, ¿y cuántos hijos tiene? Tantos, ¿y dónde está su esposo? Acá, y usted qué cree que puede ir y habla ese idioma y todo eso son fantasías, hermana. Pero la realidad es cómo están sus hijos, cómo está su esposo, cómo está su entorno, dónde trabaja, a qué anciano cuida. Por favor, allí está el Saúl que usted tiene que libertar. Ahí está la persona que usted tiene que alcanzar. Déjese de historias y sea práctica. Salga cada día pensando que el Señor prepara las obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Puedes decir amén conmigo? Entonces David salía de victorias personales, de ayudar a vencer a otros. Y por último, ¿de dónde salía David? Tome nota de esto. David salía de ser fiel en su casa y de ser fiel en su trabajo. Fiel en su casa y fiel en su trabajo. Me llama la atención que, hermanos, cuando su papá le manda a llevar el queso y a llevar algunos víveres para su papá, para sus hermanos, e incluso tenía que traer noticias de los hermanos, lo primero que hace David fue dejar en orden las ovejas. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Ustedes han visto cómo David estaba sujeto a su padre? Es tremendo, es un ejemplo. Porque, ahora, pongámonos en el lugar de David de nuevo. David está llamado a palacio. Es el músico número 1. El músico personal del rey, que cuando toca el arpa, el rey queda sano de su demonio. David, de alguna manera, ha sido honrado por Dios, ha sido escogido como un poderoso guerrero que con su música le ayuda al rey a vencer ese problema. David, de alguna manera, podía creerse que comenzaba su carrera de músico, que comenzaba su carrera de evangelista, que comenzaba su carrera de sanidad y de liberación. Pero dice la Biblia, si queréis lo leemos, que iba y venía del palacio a pastorear las ovejas de su padre de nuevo.
Cualquiera en el lugar de David hubiera dicho a su padre, un momentito papá, Isaí, te voy a decir una cosa, ni Eliab el grandote ni el resto de mis 7 hermanos tienen el don que yo tengo para la música. Ninguno de ellos ha sido escogido para ir al palacio. Ahora me voy a hacer una tarjeta que diga David super salmista. Perdóname papá, mi representante no me deja ya estar pastoreando las ovejas, se me pueden dañar las manos y ahora son importantes mis dedos para tocar el arpa. Pero David fue fiel en su trabajo, ¿se da cuenta? Y David iba cuando le llamaban a palacio y tocaba el arpa, pero después se iba y otra vez se metía a oler a oveja, a quitar caca de oveja, perdónenme, a estar detrás y delante de los leones y de los osos quitándole las ovejas de la boca. No se le subió la cabeza. Como hay muchos que tienen un don, tienen un talento, tienen un poquito de éxito y madre mía son ya como las estrellas del firmamento. Y el Señor se encarga de estrellarlos a las estrellas. Vaya que se encarga de tratar con cada uno de nosotros y matarnos el orgullito para que el que brille sea Él. Aleluya. Entonces David, ¿por qué hacía eso? Porque estaba sujeto a su padre, porque seguía bajo la autoridad de su padre, porque era fiel en su casa y era fiel a su trabajo. Y tenía en orden su casa, su responsabilidad, su quehacer. Estaba desarrollando un carácter que luego le sirvió, por supuesto, para ser rey y para todo lo que el Señor hizo con él. ¿De dónde sales, David? Pues salgo de mi casa. ¿Y cuál es el testimonio en tu casa? Bueno, pues el testimonio en mi casa es que estoy sujeto a mi padre, trabajo, sudo la camiseta, le pastoreo las ovejas y hago lo que me pide. ¿De dónde sales, David? Salgo de haber hecho mis deberes bien. O sea, no me quieras decir a mí que vas a servirle al Señor y te han quedado 8. Y tienes un tremendo don con la música y eres extraordinario con lo que sea. Algo está mal. ¿De dónde sales? Sales en desorden, perdóname. Haz los deberes. Sé fiel en casa. ¿Quién eres con tu esposa? ¿Quién eres con tu padre? ¿Quién eres con tu esposo? ¿Quién eres con tus hermanos? ¿Pueden mirarte a la cara cuando Dios te está usando o tienen que mirar para otro lado porque les da vergüenza? Porque eres una persona totalmente diferente. David tenía una autoridad porque era fiel en casa, porque era fiel en el trabajo. También pudo pararse allí delante de sus hermanos, delante de aquel pueblo y Dios lo respaldó. ¿Sí o no? Y es un ejemplo para nosotros. Si nosotros vamos a salir, no podemos salir como un pueblo en desorden, como un pueblo que hace aguas, como un pueblo que está lleno de taras, de áreas sin vencer, de áreas sin tratar. No. Tenemos que ser valientes, tenemos que salir, pero cuidado, hagamos los deberes. Venzamos en nuestras luchas personales, seamos hombres y mujeres de la presencia de Dios. Seamos fieles en casa, ahí están los leones. Seamos fieles en el trabajo, ahí están los osos y las osas. Amén. Y ahí Dios también nos usará contra Goliat, contra el gigante. Pónganse en pie, vamos a orar. Amén. Dios sacó, pero David también salió. Me pregunto lo siguiente: ¿habrá momentos que Dios me ha querido, a mí, Juan Carlos Parra, habrá momentos que Dios me ha querido sacar y yo no he querido salir? O lo que es más triste, ¿habrá momentos que Dios me ha querido sacar y yo no he podido salir? Porque tenía al oso agarrado del cuello. Porque tenía quizás las ovejas en desorden y tenía que primero dejar en orden mis ovejas. Hermanos, yo creo que si hacemos los deberes y somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poder usar para lo mucho. O para, a lo mejor no lo mucho, pero somos fieles en lo poco, Dios nos va a poder usar para un poco más. ¿Sí o no? Oremos. Padre, te doy las gracias.
porque nos sacudes con tu palabra. Nos llamas la atención con tu palabra, pero también nos das seguridad de que el Dios de David eres tú, nuestro Dios. Y que tú también estás con nosotros para que veamos tu gloria. Te creemos a ti. Queremos salir de la comodidad, de la indiferencia, de la incredulidad. Queremos salir, Dios mío, del desánimo, de la parálisis, de la dejadez. Queremos salir del no se puede, del pesimismo y dar el paso al frente. Pero Señor, con el respaldo de tu presencia, con el respaldo de una vida en orden, con el respaldo de haber visto tus victorias en nuestra vida primero, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestras relaciones más cercanas, Señor. Gracias, porque tú estás levantando un pueblo de testimonio, porque tú estás levantando un pueblo que no está torcido, sino que tú lo enderezas, que no está lleno de oscuridad, sino que tú lo llenas de luz para que seamos luz. Sácanos, Señor, que podamos ir y hacer tu obra, porque la necesidad es grande y el tiempo es ahora. Confiamos que tú lo vas a hacer, por eso te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a ti sea la gloria.